Bueno, estamos hoy a 21, aquí, adelante, estamos a 21 de julio de 2025 en Biomatemáticas 1. Primero, se me pasó preguntarles antes de comenzar, terminamos la unidad sobre el límite de funciones, los límites de las funciones, y subí la evaluación correspondiente al sitio. ¿Ya la vieron? ¿Con alguna duda? Son dos problemas sobre fenómenos naturales que suelen ser abordados en algunos campos de la física o incluso hasta de la biología tal vez, o de la geología. Uno en particular es sobre la fuerza de gravedad, la ley de gravitación universal, la que yo digo que es la cuarta ley de Newton. ¿Sí? Porque para llegar a esa tuvo que desarrollar las primeras tres. La de la inercia, todo, que es la primera ley del movimiento, la primera ley de Newton. Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que alguna fuerza se le imponga. Más o menos así, parafraseando como lo escribió. Que por cierto, estas cuatro leyes nunca las escribió en lenguaje matemático. Las escribió primero en latín y luego en inglés. Pero no hay simbolitos, aunque desarrolló mucha matemática para poder llegar a eso. Y de hecho una nueva herramienta matemática que co-desarrolló simultáneamente con un colega de él siendo inglés, por su cuenta lo hizo, en el centro de Europa, un colega matemático de Newton, con el que tuvo ciertas disputas, diferencias, con todo el mundo se peleaba este cuate, Wilhelm Leibniz. En el centro de Europa desarrolló la misma teoría matemática del cálculo infinitesimal. Sí. Y curiosamente, la mayoría de la gente se entera o sabe o dice que Newton desarrolló el cálculo diferencial. Efectivamente, es lo que publicó en 1686 en los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Ahí se llama el título en español del libro. El título original en latín, que fue como lo escribió en su primera edición, es Filosofía Naturalis Principia Mathematica, donde desarrolla el cálculo infinitesimal de acuerdo a su forma de razonarlo. Mientras que el que nos enseñan en las escuelas, en la preparatoria y en la universidad es el método de Leibniz. Cosas de la historia de la matemática y la docencia. Entonces así desarrolla la primera ley que explica el movimiento o el reposo. A partir de esa comprensión de cómo funciona el movimiento en la naturaleza, dice, a menos que alguna fuerza se le imponga al objeto. En la segunda ley plantea que los objetos tienen masa y la magnitud del cambio en el movimiento, o sea, el movimiento será rectilíneo, uniforme, a menos que algo llamado fuerza se le imponga. Y entonces el movimiento puede cambiar de diferentes formas, que ya no sea rectilíneo o que ya no sea uniforme. Recuerda que dibujamos aquí una línea recta de distancia contra tiempo y pinté una línea recta y eso describimos que sería el movimiento rectilíneo uniforme, donde la pendiente, que es la pendiente de la recta, que es la velocidad, no cambia, es constante, es uniforme. ¿Bien? Y vimos en esa misma ocasión que si la línea que dibujamos en la relación distancia contra tiempo o posición contra tiempo, más bien, no es recta, sino que es cualquier curva,
nos está diciendo que la pendiente no es constante, por lo tanto la velocidad no es constante, sino que es variable, no es uniforme, está cambiando conforme cambia el tiempo. Lo que dice Newton en la segunda ley es que este cambio en el movimiento se debe o es proporcional a la magnitud de la fuerza impresa, o sea, de la perturbación o la fuerza que se le impone a ese objeto que estaba en movimiento constante, y entonces va a ir más rápido, vamos a decir, se aceleraría. De ahí que cuando la vemos en la secundaria o en la prepa, nos la ponen como F igual a M por A. La fuerza impresa modifica la velocidad de la masa y esa cambio, la velocidad es A, la aceleración. Podemos despejar cualquiera de las tres cantidades, manejar dos como variables, una como constante, y entonces vamos a ver la relación entre estas tres cantidades: fuerza, masa y aceleración. Pero si la masa no cambia, aplicando fuerzas diferentes va a cambiar la velocidad, la aceleración será distinta. Incluso hasta para desacelerarla o frenarla, tendríamos que imponer una fuerza. Y eso lo lleva a la tercera y final explicación hasta este momento del movimiento, que es cuando dice que déjenme ver, la tercera ley es, déjenme, la primera es la de la inercia, la segunda es la de la fuerza, y cuando se le aplica esa fuerza a ese cuerpo, habrá una fuerza de la misma magnitud, el número es el mismo, pero en sentido o con signo opuesto. La ley de acción-reacción, que esa se ve claramente cuando inflamos un globo y lo inflamos sin amarrar la boquilla, y si lo soltamos abriendo la boquilla, el aire va a salir en una dirección y el globo se va a mover en la dirección opuesta. Y el aire, la velocidad, como ese aire tiene masa, el producto de este cambio, el aire está en reposo, cuando sale empieza a salir, entonces cambia su velocidad. El cambio en la velocidad de la salida del aire en esta masa va a ser igual al cambio en la velocidad de la masa del globo con el aire que le queda dentro, pero saldrán en direcciones opuestas con el mismo cambio de velocidad. Multiplicado por la masa nos da la fuerza. La fuerza en un sentido es igual a la fuerza en el otro. O podremos también, algunos le llaman la ley de la cantidad de movimiento o momentum, porque la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad, que por cierto es una variable muy importante, una cantidad muy importante en física que casi a todo el mundo se olvida medir: la cantidad de movimiento o momentum o momento de inercia, que es el que provoca, por ejemplo, en el caso de los sistemas biológicos, en el caso de los humanos típicamente, las lesiones cada vez que colisionas con algo. Tienes una masa, estás en movimiento, te tropiezas, te vas de narices y la deformación o las lesiones son proporcionales a tu masa y el trancazo que te das con el objeto al cual le pasas tu cantidad de movimiento. Si nada, es que la pared no se quiso mover y entonces todo ese movimiento se me regresó y pues tengo que ir a ver al médico a que me saque una placa a ver si me abrí el coco, por ejemplo. ¿Bien? Entonces eso en cuanto a los fenómenos físicos. Ahora, sin embargo, Newton no lo hizo porque estuviera interesado en el movimiento de los objetos aquí en la Tierra. A él le interesaba el movimiento de los astros, que había sido descrito previamente por Kepler 100 años antes, de hecho 160 años antes. En 1609 lo publicó, el movimiento elíptico alrededor del Sol de los
planetas, por ejemplo, que se mueven a velocidades variantes. Cuando se acercan al Sol se aceleran o van más rápido, se mueven más rápido, y cuando se alejan del Sol, cada que se alejan del Sol se mueven más despacio. Eso que Kepler no pudo explicar cuantitativamente es lo que le interesaba a Newton explicar cuantitativamente. Por eso tuvo que entender cómo se mueven las cosas y explicarlo matemáticamente. Para eso desarrolló el método del cálculo infinitesimal y le llevó a la explicación del movimiento en general, incluidos los planetas. Y llegó a la conclusión final en la cuarta ley de ese libro, que yo así le llamo porque es la cuarta después de las tres primeras, del movimiento, pero no de todas las cosas, sino en particular de los planetas, cómo se mueven los planetas alrededor de estrellas, o incluso cómo se mueven las estrellas alrededor de la galaxia, o incluso estrellas alrededor de otras estrellas, o satélites alrededor de planetas, o satélites alrededor de asteroides, por ejemplo. Se han encontrado asteroides que tienen pequeños asteroides orbitando alrededor de ellos. Y todos se mueven primero, como decía Kepler, en órbitas elípticas, y todos de acuerdo a como plantea Newton en su cuarta ley. Incluso cómo se mueven los satélites artificiales que enviamos los humanos al espacio desde 1957. A veces esas cosas que lanzamos al espacio llevan gente adentro. Les llamamos naves espaciales tripuladas. Bueno, e incluso cómo algún tripulante de esa nave espacial tripulada salga de la nave. Eso ocurrió originalmente en 1964, creo. Fue Alexei Leonov, un soviético, que salió de su nave, iba con su compañero que se quedó dentro. Y como les daba miedo que se fuera por ahí, iba amarrado con un cordón umbilical donde iba el aire con el oxígeno para respirar. De hecho, era oxígeno, era aire, no era aire, para respirar, etcétera, etcétera. Y además que no se fuera a ir a orbitar la Tierra, vamos a decir, solito sin su compañero. Hubo una experiencia, fue en 1988, creo, ya más para acá, donde en un vuelo espacial, transbordador espacial de los Estados Unidos, finalmente, por primera vez, un humano se salió de la nave espacial, en este caso del transbordador espacial, sin estar unido por un cordón o cable a la nave. Y entonces, ¿cómo le hicieron? Han visto como en las películas de ciencia ficción en el espacio que se pone una mochila atrás que tiene cohetes, es más como la de Gravity. Sí, bueno, esa se la voló Alfonso Cuarón, la idea. O no se la voló, la tomó de un experimento que efectivamente hicieron, y lo usaron en varias ocasiones, las misiones tripuladas de transbordador espacial. Tenían esa mochila cohete, ¿sí? Se le llamaban unidad de movimiento personal, algo así en inglés, con la cual podían separarse y moverse como si fueran una nave espacial. Es más, hay por ahí publicada, pues la encuentran en internet, una fotografía donde se ve el astronauta así chiquito a lo lejos, tomada desde el transbordador espacial. Se usó después eso para poder recuperar un satélite que se le había acabado el combustible, entonces fueron, lo recuperaron, lo metieron al transbordador espacial. Lo trajeron a la Tierra y luego lo vendieron como un satélite de medio uso. Entonces, bueno, es más barato, ¿no? Es más barato comprar un satélite usado que uno nuevo. Por cierto, dejamos finalmente de usarlo, se dieron cuenta que era relativamente alto el costo de ir por satélites y además el riesgo también implicado. Entonces, uno de los problemas de evaluación, por ahí va. El otro, si no me equivoco, es... ¿Cuál es el otro problema? ¿Cuál es el otro problema? Fuerza electrostática. La ecuación se parece. La ecuación de fuerza electrostática, o la ecuación de Coulomb, se parece a la ecuación de gravitación, a la cuarta ley de Newton, de gravitación universal. Pero ahí no son masas. En el caso de la gravitación universal depende, por ejemplo, de la masa de la Tierra y de la nave espacial, o el satélite, o el astronauta.
la magnitud de la fuerza es proporcional al producto de esas dos masas y otras cantidades. En el caso de la fuerza electrostática, no es la masa de las partículas con carga eléctrica, sean electrones, protones del núcleo o moléculas iónicas, moléculas iónicas pueden ser catiónicas o aniónicas. No es la masa, sino la magnitud de la carga. También entonces las cargas eléctricas se atraen o se repelen dependiendo de esa propiedad. Y esa acción de atraerse o repelerse es la fuerza. Es lo que tienen ustedes que revisar en su siguiente evaluación, para que no te vayas a lastimar la vista con la luz. Bueno, entonces eso en cuanto a la evaluación, y he mencionado algunos conceptos, algunas cosas que tienen que ver con nuestro tema de hoy, en el cual iniciamos la última unidad de nuestro curso de matemáticas. Hemos hablado de cantidades, de números. Y voy a permitirme leer, traigo un libro aquí. Carl Sagan, miles de millones se pusieron en español. Pensamientos de vida y muerte en la antesala del milenio. Título original en inglés, Billions and Billions. Carl Sagan. A mi hermana Cari, una entre 6,000 millones. Ah, por cierto, decía yo. Título original en inglés, Billions and Billions, 1997. Dice por el testamento de Carl Sagan, porque Carl Sagan murió el 20 de diciembre de 1996. No terminó de escribir el libro. El último capítulo lo escribió su esposa, su viuda, su tercera esposa y viuda. Pero para no andar con este tipo de lamentaciones, vayámonos a nuestro tema de hoy. Primera parte, la fuerza y la belleza de la cuantificación. Uno, miles y miles de millones. En realidad aquí tendría que ser, si ustedes consiguen el libro en inglés, el título no es miles de millones, es Billions and Billions, y el primer capítulo se llama Billions and Billions. Pero ahora leámoslo como está en español. Perígrafo. La frase que viene arriba, antes de empezar el capítulo. Hay quienes creen que el número de granos de arena es infinito. Otros, aún sin considerarlo infinito, piensan que todavía no se ha mencionado un número lo bastante grande. Pero voy a tratar de mostrarte números que superen no solo el de una masa de arena equivalente a la Tierra, sino el de una masa igual en magnitud al universo. Arquímedes, 212 a.C., en El Arenario, título en español de ese libro. Lo habrá escrito en griego, yo creo, la versión original. Y ahora sí comienza Carl Sagan. Jamás lo he dicho. ¿De verdad? Bueno, una vez afirmé que quizás haya 100,000 millones de galaxias y 10,000 trillones de estrellas. Resulta difícil hablar sobre el cosmos sin emplear números grandes. Es cierto que pronuncié muchas veces la frase billions, billions, en la popularísima serie televisiva Cosmos. ¿Cómo lo habría dicho en español? Miles de millones. Por ejemplo, en la galaxia hay 100,000 millones de hay 100,000 millones de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea. En inglés eso sería 100 billion stars. 100 billion serían, no, 100 billion, no, 100 billion, serían 100,000 millones de estrellas. Luego dice en español en la traducción. Pero jamás dije miles y miles de millones.
sea, billions and billions. Por una razón, resulta harto impreciso. ¿Cuántos millares de millones son miles y miles de millones? Unos pocos, 20, 100, miles y miles de millones. Es una expresión muy vaga. Cuando adapté y actualicé la serie, me entretuve en comprobarlo y tengo la certeza de que nunca he dicho tal cosa. Quien sí lo dijo fue Johnny Carson, en cuyo programa he aparecido cerca de 30 veces en todos estos años. E incluso hay una fotografía donde está Carl Sagan con Johnny Carson en una de las ocasiones que estuvo como invitado en la televisión, en el programa Johnny Carson que se llamaba Tonight Show. Continúo. En cuyo programa he aparecido cerca de 30 veces en todos estos años. Se disfrazaba con una chaqueta de pana, un jersey de cuello alto y un remedo de fregona a modo de peluca. Había creado una tosca imitación de mi persona, una especie de doppelganger. Un doppelganger es un doble fantasmal de alguien, que hablaba de billions and billions en la televisión a altas horas de la noche. La verdad es que me molestaba un poco que una mala reproducción de mí mismo fuese por ahí diciendo cosas que a la mañana siguiente me atribuirían amigos y compañeros. Pese al disfraz, Johnny Carson, un competente astrónomo aficionado, a menudo hacía que mi imitación hablase en términos verdaderamente científicos. Por sorprendente que parezca, lo de billions and billions cuajó. A la gente le gustó cómo sonaba. Aún ahora me paran en la calle, cuando viajo en un avión o en una fiesta y me preguntan, no sin cierta timidez, si no me importaría repetir la dichosa frase. Pues mire, la verdad es que nunca dije tal cosa, respondo. No importa, insisten, dígalo de todas maneras. Me han contado que Sherlock Holmes jamás contestó, elemental, mi querido Watson, al menos en las obras de Arthur Conan Doyle, que James Cagney nunca exclamó, tú sucia rata, y Humphrey Bogart no dijo, tócale otra vez, ¿ah? James Cagney era un actor de la primera mitad del siglo XX que hacía papeles de gángster, por ejemplo. Y Humphrey Bogart era un actor medio galán, no muy guapo, vamos a decir, sino muy masculino, que salió, supuestamente dice esta frase en una película clásica de los 40 que se llamó Casablanca. Búsquenla en YouTube y verifiquen si dijo o no, "Say it again, Sam", en inglés, por supuesto, tócalo otra vez. Pero poco importa, porque estos apócrifos han arraigado firmemente en la cultura popular. Todavía se pone en mi boca esta expresión tontorrona en las revistas de informática. Como diría Carl Sagan, hacen falta miles y miles de millones de bits. En la sección de economía de los periódicos, cuando se habla de lo que ganan los deportistas profesionales y cosas por el estilo. Es más, se le ha escuchado al monigote que está en la Casa Blanca. Durante un tiempo tuve una reticencia pueril a pronunciar o escribir esta expresión por mucho que me lo pidieran, pero ya la he superado. Creo que fue a terapia. Así que, para que conste, ahí va. Billions and billions. Está escrito. Por cierto, sí lo dijo. Hay unos videos. Yo he encontrado dos videos de charlas que dio él en dos ocasiones diferentes, donde dice él en tono de broma, billions and billions. Una fue una reunión en la que encontraron personas importantes, incluso no solamente científicos, sino políticos y empresarios, para hablar sobre el entonces calentamiento global, lo que ahora conocemos como cambio climático.
Y él alude a esta frase, luego se las comparto. Entonces sí lo dijo, a lo mejor se lo olvidó. Por cierto, el libro, dijimos, lo estaba escribiendo en 1996, al menos lo dijo una vez en 1990 o 91 en esa reunión, no recuerdo exactamente qué año fue en el 90 o en el 91 donde dice billions and billions, pero incluso lo dice en tono de broma. Bueno, luego sigue aquí hablando de cantidades muy grandes, y pone algunos ejemplos. Viene aquí una tabla donde dice números grandes, nombre 1, lo escribe en letras 1, luego con el símbolo indoarábigo y luego en el símbolo de potencia le pone aquí notación científica, 10 a la 0, 10 a la 0 es 1. Y pone ejemplos, por ejemplo, un segundo. Pone tiempo que llevaría a contar desde 0 hasta el número a razón de una cifra por segundo, día y noche. 10 a la 0, un segundo. 2, otro segundo. 3, otro segundo. Luego viene aquí, nombre 1000. Un 1 y 3 ceros. Y luego pone 10 a la 3. Hemos revisado esto, la notación potencial. ¿Cuánto tiempo llevaría a contar hasta 1000? 17 minutos. Pueden hacer el experimento en casa. Si no tienen otra cosa mejor que hacer. Como por ejemplo la evaluación de límites. Nombre, millón, un 1 y 6 ceros. Notación potencial, 10 a la 6. ¿Cuánto tiempo llevaría a contar desde 0 hasta 1 millón? 12 días. Allá ustedes, si quieren hacer. Y así, sí, hermano. Luego dice, cabe también describir con palabras esta notación científica o exponencial o potencial, digo yo. Aquí me parece que estaba usando mal los conceptos desde un punto de vista estrictamente matemático, porque exponencial sería donde la potencia es variable. Y aquí él está aludiendo a números fijos, números constantes. Así, un electrón tiene un grosor de un femtómetro. ¿Qué es eso? 10 a la menos 15 metros. La luz amarilla posee una longitud de onda de medio micrómetro, 0.5 micrómetros o 10 a la menos 6. El ojo humano apenas puede ver un bichito de una décima de milímetro, o sea, 10 a la menos 4, punto 0001. O sea, el 0.3 ceros y el 1. Recuerden que yo me hacía camotes con esos en uno de los ejemplos. Y luego vienen aquí los sufijos para diferentes números de potencia. 10 a la menos 18 ato con doble T. O sea, ¿cuánto sería un atómetro? 10 a la menos 18 metros. ¿Y qué tiene ese tamaño? Las partículas adentro del núcleo atómico. O sea, estaríamos hablando de los quarks, por ejemplo. Entonces, los números son importantes, pero lo interesante es que si nos vamos a la... yo terminé haciendo una referencia que a mí me emociona cuando la leo. Dice, bueno, cita, la aritmética india está familiarizada desde hace mucho tiempo con los números grandes. En los periódicos indios es fácil encontrar referencias a multas o gastos de un lakh o un crore de rupias. Está muy devaluada la rupia, ¿sí? Bueno, se salta ahí. Antes de que su cultura fuese aniquilada por los europeos, pasa otra cosa. Los mayas del antiguo México concibieron una escala cronológica que superaba con creces los escasos miles de años transcurridos desde la creación del mundo según la creencia europea. Entre las ruinas de Cobá, en Quintana Roo, hay inscripciones que muestran que los mayas concebían un universo con una antigüedad del orden de 10 a la 29 años. Más allá del número más grande que cita él aquí, que es 10 a la 18, no a la menos 18, que sería hexa.
O sea, un universo más grande que un hexámetro, 10 a la 29. Luego cita, los hindúes sostenían que la encarnación presente del universo tenía 8.6 por 10 a la 9 años, muy cerca de la edad ahora considerada. Y en el siglo III a.C., al matemático siciliano Arquímedes, al que cita al principio, en su libro El Arenario, estimó que harían falta 10 a la 63 granos de arena para llenar el cosmos. Incluso entonces, en las cuestiones realmente grandes, miles y miles de millones no pasaban de ser calderilla. Capítulo 2. El ajedrez persa. La primera vez que escuché este relato, la acción transcurría en la antigua Persia, pero pudo haber sido en la India o incluso en China. En cualquier caso, sucedió hace mucho tiempo. El gran visir, el primer consejero del rey, había inventado un nuevo juego. Se jugaba con piezas móviles sobre un tablero cuadrado formado por 64 escaques rojos y negros. La pieza más importante era el rey. Le seguía en valor el gran visir, tal como cabía esperar de un juego inventado por un gran visir. El objeto del juego era capturar al rey enemigo y en consecuencia recibió en lengua persa el nombre de Shah-Mat. Shah por rey y Mat por muerte. Muerte al rey. En Rusia, quizá como un vestigio de un sentimiento revolucionario, sigue llamándose Shahmat. Sí, mataron al zar. Zar, Shah, Shah. Es una pasión. Incluso en inglés hay un eco en esta designación. El movimiento final recibe el nombre de checkmate. Naturalmente ese eco existe también en el término castellano de jaque mate. El juego es, por descontado, el ajedrez. Con el paso del tiempo evolucionaron las piezas, los movimientos y las reglas. Ya no existen. Por ejemplo, el gran visir se ha transformado en una reina de poderes formidables. ¿Por qué deleitó tanto a un rey la invención de un juego llamado Muerte al Rey? Es un misterio. Pero según la historia, se sintió tan complacido que pidió al gran visir que determinara su recompensa por tan maravillosa innovación. Este ya tenía la respuesta preparada. Era un hombre modesto, explicó al Shah, y solo deseaba una modesta gratificación. Señalando las 8 columnas y las 8 filas de escaques del tablero que había inventado, solicitó que le entregase un solo grano de trigo por el primer escaque. 4. No son de negro. Ah, ya. No importa. 1. Dos por el segundo. 2. El doble de eso por el tercero. El doble de 2, 4. Y así sucesivamente. Tenemos una sucesión de números. ¿Cuál sería el doble de 4? 8. El que sigue, 16. El que sigue, 32. El que sigue, 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al terminar la primera fila del tablero, serían 128. De ahí seguiríamos a la segunda fila del tablero. Bueno, estamos ante lo que serían, por ejemplo, diríamos esto es una fila de números. Pongámosle un nombre como le hacemos con los conjuntos, que sea A. A es la fila de números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y podríamos
como nos dijo el gran visir, cómo hacerle, podemos predecir, saber cuál es el siguiente. ¿Cuál es? 256, pueden poner acá. Son 256. Luego, 512. Luego, 1024. Y luego, 48. seguimos. Okay. Esto es una fila de números que van uno después del otro. A eso le llamamos una sucesión numérica. Se parece un tanto ese concepto a mi cachucha. ¿Sí lo reconocen? ¿Mande? Es una banda así de... No es una cachucha. No es banda. También tengo bandas del pelo, pero me traje la cachucha. Este sería el prisma, otro fenómeno que estudió Newton, que por cierto no lo menciona en los principios matemáticos de la filosofía natural de 1686. Lo que escribió de hecho ahí son ideas que él desarrolló 20 años antes, creo. 20 años antes. No, porque 20 años antes, sí, 20 años antes. Antes de 1686 sería 1666. 20 años antes. Habría tenido Newton como 22, 23 años de edad, más o menos. ¿Sí? Él nació en 1643. Para 1666 tendría 23 años. Creo que fue el año anterior, porque en 1665 hubo una epidemia de peste en Londres. Ya estaba Newton en la universidad y como nos hicieron en el 2020 aquí, los mandaron a la casa. Entonces se fue a la casa familiar en otro condado, en el condado de Woolthorpe, creo que se llama, donde no tenía nada que hacer y como no había internet, se fue a la ventana, le hizo un hoyo a la cortina y dejó pasar la luz del sol. Tenía por ahí un prisma triangular de vidrio, lo puso al rayo del sol y vio que de la luz blanca del sol que entraba al prisma salían, aquí nada más hay 5, pero salían, él dijo que vio 7 colores. Yo no sé qué fumaría también, porque se tomó, pero él dice que vio 7 colores. Si lo simplificamos hoy podemos decir que serían 6, que por cierto aquí falta uno. Tenemos el violeta, el azul, el verde, el amarillo, aquí faltaría uno, según digo yo, el anaranjado y luego el rojo. Newton vio otro entre el azul y el violeta, le llamó índigo. Todavía por ahí en algunos libros de física que se quedaron en el siglo XVII ponen aquí el índigo. Yo luego les voy a dar lo voy a retomar en otra sesión posterior, les voy a decir por qué yo discrepo de esa interpretación de lo que conocemos como el espectro de la luz blanca. Espectro. ¿Qué es un espectro? Un fantasma. ¿Qué es un fantasma? Un espíritu, el alma de alguien que falleció. Newton era teólogo, estudiaba teología en la universidad, además de matemáticas y astronomía. Entonces él, al ver que la luz blanca entraba al prisma, salía del prisma lo que vendría dentro de la luz blanca, el espíritu de la luz. Pero él lo puso en latín spectrum, el espectro. Bien. Donde lo que tenemos es lo que él observó fue una sucesión de colores. Bueno, para usarla aquí en numérica sería una sucesión cromática, o sea, de colores. Donde yo voy a poner las siglas en inglés porque es más fácil que en español. En español por eso se repiten algunas iniciales.
Por ejemplo, anaranjado, amarillo, azul. Todas con A. Voy a comenzar con el violeta. Luego, el azul. Blue. Pistas de blue. Pistas de blue, si bien se cuando eran chiquitos. Sí. Yo también, cuando mis hijas eran chiquitas. No, yo veía otros programas cuando era yo chico. Astro Boy. Ese sí es de aquellos años. Además, en blanco y negro, no era cromático, era en blanco y negro. Entonces, violeta, azul, luego dijimos el verde, green, luego el amarillo, yellow, luego el anaranjado, orange, y luego el rojo. ¿Es igual en español? Rojo, red. ¿Bien? Si lo leemos al revés dice red. Entonces, violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado, rojo. Sería una fila de colores que siempre aparecen en este color, en estos colores, en este orden, en el arco iris. ¿O algunas veces han visto en otro orden? Ahí me dirás, sí, profesor, lo he visto, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. De hecho, si tienen cuidado al observar arcoíris que se vean bien, van a observar dos arcoíris paralelos. Y está en este orden uno y en el orden invertido el otro. Pero lo que no cambia es cuál está junto a cuál. Siempre está el azul después del violeta, el verde después del azul, el amarillo después del verde, el anaranjado después del amarillo y el rojo después del anaranjado. O sea, siempre hay un orden. Bueno, pero nuestro curso no es de física, aunque parezca. Esto lo veo más en detalle en el curso de física, pero y ahí lo interpretamos y bla, bla, bla. Pero estamos aquí en matemáticas y lo que encontramos, que es lo que escribí aquí, tomado de la leyenda de la invención del ajedrez, es una sucesión numérica, como esta es una sucesión cromática, porque son números que están en un orden. Incluso el gran visir decía cómo obtenerlos a partir de ese orden. Comenzamos con el 1 como el número natural más pequeño, porque estaban contando semillas de trigo, por ejemplo, y el doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4, el doble de 4 es 8, el doble de 1024 decías es 2048. Entonces podemos, a partir de este orden, predecir cuál es el número que sucede al predecesor. Entonces, aquí tenemos una sucesión numérica en la que tenemos en orden números que suceden, por eso llamamos una sucesión, al previo o predecesor. E incluso podríamos conocer al predecesor a partir de cualquier número haciendo la operación inversa. Si para obtener el sucesor multiplicamos por 2 el doble al número que estamos considerando, a partir de cualquier número, haciendo la operación aritmética inversa, que es la división, o cociente o proporción, obtenemos el predecesor. ¿Cuál es la mitad de 1024 o 1024 entre 2? Es 512. 512 entre 2, 256, y así reversiblemente, ya no sería sucesivamente. Si vamos para atrás. Pero no solamente existe este tipo de filas, podemos encontrar filas de números, lo voy a poner acá, incluso con, ahora se me va a traer el mismo negro, filas que tengan otros números o términos. Esta es la sucesión. Esta es la sucesión A, ¿ok? Donde podemos poner que A será igual a
el primero que sería A sub 1, el segundo que sería A sub 2, el tercero que sería A sub 3, así sucesivamente. Y aquí, ¿cuál seguiría? Coma, sería A sub, dijimos, pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, A sub 12. Y así podemos seguir hasta A sub infinito. A sub infinito. Pongamos ahora otra fila de números donde estos números que están ordenados, a estos números ordenados les llamamos a cada uno de ellos A sub 1, A sub 2, A sub 3 términos. ¿Cuántos términos hay en esta sucesión? Pues hasta aquí 11. Podríamos predecir el A sub 12, el 12º término, y no conocemos cuál es el último. Esto se relacionaría con lo que vimos en la unidad anterior, que sean los límites. O sea, se parece a lo que estamos hablando. Pero vamos a poner aquí otra fila, que sea la fila B. La fila B, que sean, estaría B sub 1, B sub 2, B sub 3, que sea 1, 2, 3, mucho. Yo he comido más un par de sándwiches. A la rica que me vaya voy a llegar a comer. Bien. Tenemos otra sucesión. Solo que en esta, el segundo número, bueno, es el doble del primero. El segundo término es el doble del primero, pero el tercer término no es el doble del segundo. Quiere decir que son dos sucesiones diferentes. Matemáticamente son diferentes. Aquí podemos predecir por qué es el doble, aquí podemos predecir por qué. Yo puedo tener el 2 duplicando el 1 o sumándole 1 al número 1, 1 más 1 me da 2. 2 más 1 me da 3. Entonces aquí lo hice multiplicando, aquí lo estoy haciendo sumando. Ahora, voy a poner otra, que sea, por ejemplo, tengo 3 plumones, que sea la fila C, todavía escribe, todavía pinta, donde serían los términos C sub 1, C sub 2, C sub 3, si es para reírse eso, C sub 4, C sub 5, y pongamos que sea aquí el 33, el coma 21, coma menos 2, coma 87, coma 3, coma, si son 1, 2, 3, 4, 5 y luego siguen 1, 2, 3, 4, 5. Es más bien, aquí me voy a quedar con esto para alinear dos conceptos de una vez. Me voy a quedar hasta aquí. Vamos. Aquí vemos que no hay diferencia entre esta y esta es la forma en la que podemos predecir cuál es el sucesor o incluso el predecesor, así como hacíamos que dividiéndolo entre 2 nos daría el previo. Al 3 le restamos 1, tenemos el 2, al 2 restamos 1, tenemos el 1. Entonces esto sería, si puedo predecir el sucesor sumando, puedo predecir el predecesor restando. Vemos que hay aquí matemática en este concepto de las sucesiones. Y aquí también tengo una fila de números, otra fila de números. 33, 21 menos 2, 87, 3. ¿Habría manera de predecir cuál es el que sigue después de 3? Inicialmente no. Esto, mientras que estas dos filas tienen un orden,
decimos que están ordenadas. Esta no tiene un orden, es desordenada o incluso posiblemente al azar o aleatoria. Es una sucesión aleatoria. Sí, es una sucesión porque el 21 sucede al 33. El 21 precede al -2, pero no hay orden. Parece que fueran así como tirar los dados. Tengo 5 dados, cada uno tiene 6 números y tiro los 6 dados y no sé cuál es el número que va a caer en cada dado. Son aleatorios, son al azar. Bueno, estas 3 son sucesiones, pero estas 2 son distintas de estas. Así es que estas 2 reciben otro nombre. Estas 2 en particular les llamamos series. No series, no me equivoqué. Perdón, no escriban, borren. Secuencias, perdón. Me estaba yo spoileando solito. Secuencias. Las secuencias son filas de números ordenadas. Las secuencias son filas de números ordenadas. Esta fila entonces no es una secuencia. Sí es una sucesión numérica, pero es aleatoria. Por lo tanto, no es una secuencia numérica. Estas 2 son secuencias numéricas. Ahora, finalmente, el gran visir, sí, lo que le dijo al Shah, que se me hace que después inventó un juego llamado Muerte al Visir. Le leo: señalando las 8 columnas y las 8 filas de escaques del tablero que había inventado, solicitó que le entregase un solo grano de trigo por el primer escaque. Por el plumón. Hazme un favor, quítale la tapa. Me vengo para acá. Es la fila A. ¿Bien? Una semilla de trigo por el primer cuadro o escaque. 2 por el segundo. 4 por el tercero. Y así sucesivamente hasta sería, diríamos, A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub 64, porque son 64 cuadros. Bien, así. Pero es una semilla por el primer cuadro, 2 semillas por el segundo cuadro, 4 semillas por el tercer cuadro, ¿hasta cuántas semillas por el cuadro 64? Todas esas semillas son las que quería él decir. Por lo cual, él no se refería a la secuencia numérica de estos números, sino a la suma, la adición de una semilla más 2 semillas, ya van 3, más 4 semillas, ya van 7, más 8 semillas, ya van 15. ¿Cuántas semillas serían al terminar la primera fila de cuadros? No me contesten ahorita, háganme caso. ¿Okay? Aquí lo que tenemos es a los mismos números de la fila de la secuencia numérica A, pero ya no le llamamos secuencia, le llamamos, lo que estaba yo diciendo hace rato, serie, lo que finalmente va a dar igual a un número n, que serían A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más hasta A sub 64, sería esta n total. Muerte al visir.